Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén, hermanos. La fe está por oír y el oír la palabra de Dios. Con este texto lo invito al pastor Aníbal, al hermano, disculpe hermano, perdón, en nombre de Jesús, al hermano José Escobedo, en la cual va a traer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Buenas noches, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos a nuestro Dios, damos palmas. Sabemos que siempre estamos con esa actitud de poder alabar a Dios, de poder agradar a Dios con todo lo que Él, los favores, las bondades y las misericordias que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, el capítulo 2, versículo 13. Amén. Nehemías, el capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta hora porque me permites, Señor, y me das la oportunidad de poder exponer tu palabra en esta noche. Toma control, Señor, de mi vida, toma control de mis sentidos, toma control del tiempo, toma control de tu pueblo, Padre de la gloria, y ayúdanos, bendito Dios, a poder entender, Padre de la gloria, y saborear esta palabra, bendito Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ahí, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, toda oposición del enemigo, Padre de la gloria, lo declaramos inoperante. En el nombre de Jesús nos santificamos y nos purificamos delante de tu presencia, este pueblo guerrero, Padre de la gloria, que desde el comienzo, Señor, de este servicio, Padre Santo, hemos derramado nuestro espíritu delante de tu presencia, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Levantamos nuestras manos. Toda la gloria, toda la honra es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Como dice la palabra de Dios, aquí en esta historia del pueblo de Israel, sabemos que estaba en una situación muy difícil. El pueblo de Israel estaba en una situación, y no es porque Dios sea malo, sino porque el mismo pueblo en su rebeldía, en su pecado, desobedeció a Dios y fue presa fácil para que el enemigo pueda saquearlo, para que el enemigo pueda sitiarlo. Pero también había un hombre llamado Nehemías, un varón que estuvo en una condición de servidor porque fue esclavo en un reino, en el reino de Susa. Y él sabía y había oído la condición, cómo es que estaba el pueblo de Dios. Y él, movido a misericordia, movido, se puede decir, de querer ayudar, de querer impulsar al pueblo de Dios, de querer animar. Él estaba triste. Cuando va y le sirve al rey, él siempre dice servía con un semblante de alegría, con un semblante de gozo, de paz. ¿Saben por qué? Porque él adoraba a Jehová. Porque él servía a Jehová, y las instrucciones, me imagino que su padre era que donde él está tenía que hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, y siempre había gratitud. Pero ese día él se había enterado que el pueblo estaba en una condición en ruinas, y el rey le pregunta: ¿por qué estás así, Nehemías? Y él expone su caso al rey, y el rey le da el permiso para que vaya en ayuda de su pueblo. Y la Biblia dice en el capítulo que hemos leído, el 12, el versículo 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías, en el versículo 12, llega con una actitud de poder ayudar y levantar al pueblo de Dios. Y muchas veces el enemigo, hermanos, trata de desanimar al pueblo de Dios. El enemigo trata de destruir aún nuestros muros que Dios pone en nuestras vidas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Sin Cristo estábamos perdidos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero con Cristo, Él levanta una barrera, Él levanta un muro en nuestras vidas. ¿Saben? ¿Y ese muro cómo se llama? Ese muro se llama evangelio. Y el evangelio no es un evangelio cualquiera, porque el apóstol Pablo decía que el evangelio es un evangelio de poder. Pero está en nosotros mantener esos muros y esos antemuros en nuestras vidas, en nuestras familias. Sabemos que en este mes de ayuno depende de cada uno de nosotros cómo es que estamos edificando, manteniendo esos muros para que el enemigo no pueda entrar y saquear lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Pero muchas veces nuestros descuidos, muchas veces la falta de fe, la falta de actitud de poder servir a Dios, la falta de obediencia es la que derriba los muros, es la que derriba el evangelio en nuestras vidas. Y es que poco a poco vamos sintiendo un desánimo, es que poco a poco vamos sintiendo las ganas de ya no llegar a la casa de Dios. Es que poco a poco, aún en las alabanzas, ya no queremos levantar las manos. Ay, cada rato levantan las manos. Cuando te estás en esa actitud, hay que examinarnos, dice la palabra de Dios. Porque el siervo agradecido, el siervo que ama a Dios, dice la palabra de Dios que él en todo tiempo alaba a Jehová. Y la Biblia dice: y todo lo que respire alaba a Jehová. Pero si en nuestras actitudes hay un poco ya de fastidio por lo que se hace en el servicio, es que algo está pasando en nuestras vidas. Y Nehemías llegó con una actitud de poder ayudar al pueblo de Dios, de poder ayudar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice empezando el versículo 12: me levanté de noche. Aquí vemos una acción de Nehemías, se levantó. Y muchas veces la iglesia no está levantándose espiritualmente. Muchas veces la iglesia no está levantándose, no está accionando. El hijo pródigo, cuando estaba perdido, el hijo pródigo, cuando había malgastado todo lo que su padre le había dado, él estaba, dice, envuelto en medio de cerdos, en medio de algarrobas, en medio de suciedad, en medio de inmundicia. Pero él tomó una acción. ¿Y cuál fue? Dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ahí está el secreto para poder recibir la fuerza de Dios en nuestras vidas. Levantarnos y poder ir al Padre. ¿Saben por qué? Porque al Padre el cual nosotros servimos es un Dios de poder. Al Padre al cual nosotros servimos es un Dios que guarda y cuida de su pueblo. Pero está en nosotros mantener la condición que Él quiere en nuestras vidas. Está en nosotros mantener la protección que Dios quiere para nuestras familias. Y como segundo punto, en el versículo 12 encontré: no declaré a hombre. Lo que Dios le había alcanzado, lo que Dios le había dado que él hiciese, no declaró a nadie. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos da una instrucción, a veces somos, de repente, porque confiamos en alguien o porque creemos que nos van a ayudar, declaramos. Y en vez de ayudarnos, a veces son piedras de tropiezo en lo que Dios quiere hacer en el ministerio personal, en el ministerio de familia, como iglesia. Pero aquel secreto de Nehemías es que él no declaró, él guardó ese secreto. ¿Saben qué? No lo guardó por mucho tiempo, sino esperando el momento de Dios. Porque más adelante vamos a ver que había hombres en el pueblo de Dios, conocedores de la palabra, estaban metidos ahí en el pueblo de Dios, pero en vez de ser ayuda, fueron oposición para Nehemías, fueron oposición para todos los que quisieron reedificar los muros que Satanás, tomando pueblos paganos, destruyeron la protección que tenía el pueblo de Israel. Y lo único que Satanás, hermanos, sabe hacer es destruir. El versículo 13 dice: y cuando él salió por la noche del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observó los muros de Jerusalén que estaban derribados. Muchas veces cuando Satanás toma control en la familia, en la vida, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, hablando personalmente, Satanás, como dice la palabra de Dios, él viene a robar, a matar y a destruir. Él es el ladrón, dice, que viene a hacer todo esto. Y cuando él viene a matar, a robar y a destruir, nos deja desvalidos, nos deja desprotegidos. ¿Para qué? Para que Satanás, dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es que la protección de Dios ya no está ahí. Recuerden que cuando el diablo se presenta delante de Dios y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Sí, tiene todo, le dijo todo. Claro, ¿cómo voy a tocarlo si tiene una protección? Pero Dios le dio el permiso.
Y muchas veces Dios, cuando quiere probarnos, también va a dar el permiso. Pero a veces no es tanto por el permiso que dé, sino es por la negligencia propia de nuestras vidas, por el descuido que nosotros cedemos para que Satanás pueda destruir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios nos ha prestado. Porque el ministerio que tú y yo tengamos es por la gracia y la misericordia de Dios. La familia que Dios nos ha dado es para nosotros poder administrarlo bajo la gracia, la cobertura de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo, qué queremos hacer con nuestras vidas. Pero es necesario poder entender poco a poco esta palabra. Y miren lo que dice en el versículo 14. Pasé luego por la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pase la cabalgadura en que iba. Estaba todo destruido, estaba todo en ruinas. Y Satanás muchas veces, hermanos, cuando nos apartamos del evangelio, de nuestras vidas hace una ruina. De nuestras vidas hace un muladar. Ustedes saben qué es un muladar. Un lugar donde los animales están día y noche y ahí duermen y hacen sus suciedades, lodo, barro y todo. Y eso es lo que hace Satanás con la vida del Hijo de Dios cuando pierde la protección de Jehová. Pero muchas veces Dios quiere levantar esos muros, pero depende de nosotros cómo es que estamos manteniendo. ¿Y saben cuál es el enemigo número uno para derribar estos muros? Hay una palabra llamada duda. Y la duda es falta de fe. Hay una palabra llamada temor. Hay una palabra llamada pecado. Hay una palabra llamada rebeldía. Hay una palabra llamada orgullo. Hay una palabra llamada murmuración. Hay una palabra llamada discordia. Y la falta del amor de Dios al prójimo debilitan los muros y la cobertura que Dios pone en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que si Dios nos ha mandado en esta cadena de ayuno, y estos ayunos que estamos teniendo es porque Dios quiere de nosotros hacer algo en nuestras vidas. Pero depende de nosotros cuál es la actitud la cual estamos tomando delante de Dios. Es tiempo de entender la palabra de Dios. Nehemías vio la condición. Y muchas veces nosotros en el ámbito espiritual no vemos la condición, pero la persona que está pasando las situaciones es la que va entendiendo cómo es que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero muchas veces nuestras dudas, nuestros temores permiten para que Satanás tome control de nuestras vidas. Cuando hablaba con una joven siendo cristiana, siendo hija de Dios, se apartó. ¿Y saben qué? El diablo lo metió en el alcohol, el diablo lo metió en los bailes, el diablo lo metió en tantas cosas. Porque eso es lo que sabe hacer Satanás. Satanás viene a robar, a matar y a destruir a la juventud. Satanás lo único que sabe es eso. Y cuando Satanás te ve en esa condición, tirado en ese muladar, tirado en ese pecado, ¿ustedes creen que él se enoja por eso? No, él está feliz. Y no solo eso, se va a la presencia de Dios y le dice: mira, ve, por él diste tu vida, enviaste a tu hijo a morir en la cruz y mira cómo te está pagando. Enviaste a morir en la cruz y mira cómo es que ama mal de su prójimo. Mira cómo es que está calumniando. Mira cómo es que está hablando mentiras. Mira cómo es que pelea. Mira cómo el diablo es un acusador. Pero ¿cuál va a ser la protección en la vida de nosotros? Es los muros llamado Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Es el cambio, el renacer, el renacimiento en nuestras vidas. En Isaías 26:1, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. La verdad y la fortaleza del Evangelio, que es la salvación, y es por medio de Jesucristo. La salvación y en nuestras vidas trae fortaleza, trae verdad a nosotros para poder salir de ese oprobio, para poder salir de ese pecado, para poder salir de esa inmundicia. Pero es si queremos obedecer a la palabra de Jesucristo, a la palabra de Dios.
Decía, venid a mí, estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana, dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces conocemos ese texto, lo sabemos de memoria y aun cuando salimos lo damos acá, pero no lo tomamos en práctica. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Es tiempo de poder tomar esa actitud de Nehemías y poder levantarnos, y no solo eso, sino animar a nuestras vidas, animar nuestras familias y reedificar los muros que Satanás ha destruido, ha querido destruir en nuestras familias. No nos vamos a dar por vencidos cuando un joven se va al mundo. Nosotros tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando. ¿Saben por qué? Porque en la unidad y en el amor está el éxito para que ese joven pueda volver a los pies de Cristo. Está en la oración y en el clamor de Dios poder traer a esos jóvenes, a esas señoritas que un día sirvieron a Dios aquí en esta casa, aquellas familias que un día sirvieron a Dios y por X motivos se apartaron. Está en nosotros seguir clamando y orando por esas vidas. ¿Saben por qué? Porque ni tú ni yo dimos la vida por ellos, fue Jesucristo. Jesucristo, el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que murió por ellos. Y nosotros como iglesia tenemos que orar y clamar. Nehemías tenía una actitud de amor, una actitud de ayuda para el pueblo. En Isaías 26:3, la palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es tiempo de seguir confiando en nuestro Dios. Las circunstancias son difíciles. Vivimos momentos difíciles. Vivimos tiempos violentos, tiempos de angustia, tiempos de necesidad. Pero nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él guardará, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué pensamientos tenemos aquí? Eso depende de cada uno de nosotros. Examinémonos conforme a la palabra y animémonos a seguir adelante. Nehemías 2:17: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías les declaró. Y llegó el momento de poder decirles, les hizo ver el mal que estaban, cómo es que estaban haciendo las cosas, cómo es que estaban ellos caminando, cómo es que estaban ellos dando en bandeja de plata todas las bendiciones que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y les dijo, venid al arrepentimiento. En el versículo 17 les dice, a vosotros veis el mal que está en Jerusalén, desierta y sus puertas consumidas. Luego dice, venid. Esta palabra venid está diciendo, hey, arrepintámonos, arrepiéntete delante de Dios. Y también la segunda palabra que encuentro ahí es donde le dice, edifiquemos. Para yo poder edificar, tengo que tomar una decisión. Para poder edificar mi vida, yo tengo que tomar una decisión y reconocer que estamos mal delante de Dios. Y muchas veces no nos gusta reconocer nuestras faltas. Muchas veces no nos gusta reconocer nuestro pecado. Reconocer, ¿saben para qué? Para poder restaurar el evangelio. En este tiempo, hermanos, se está viviendo un evangelio, como siempre se ha dicho, un evangelio barato, un evangelio suave. Un evangelio donde el mundo está entrando en las iglesias y nosotros no nos estamos dando cuenta. Gracias a Dios que aquí el Señor nos habla y nos sigue hablando y sigue manifestándose, pero depende de nosotros cómo es que queremos llevar este evangelio. La semana pasada venía en un taxi y este varón venía con su música mundana y me vio con la Biblia. Me dice, ¿te vas a la iglesia así? Yo antes servía a Dios. Qué bueno, le digo. Y ahora, no, es que me enfrié, la pandemia y todo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿tú desde cuándo sirves a Dios? Yo le digo, yo desde que los 7 años que sé que mis padres se convirtieron al Señor y congregaron en una iglesia, le digo, desde ahí congrego. Entre altos y bajos
ahí estoy, le digo, y sigo adelante. Qué bueno, me dice, yo serví en una iglesia de acá de la Avenida América Sur. Me dice, cuando llegó, ya parecía discoteca la iglesia y todo esto, y él, ¿qué hizo? Dice, se salió mejor, no quiero saber nada, si esto es evangelio yo no quiero saber nada. Y me dice, ¿y sabes qué? He conocido la verdad. ¿Dónde? Le digo, ¿has leído la palabra? Seguro, en San Juan. No, me dice, conoció la verdad, hay un varón llamado el Toro. Me dice, un mexicano que predica y yo soy un seguidor, yo ofrendo y no sé qué. Y le digo, sí he escuchado de él, le digo, pero a ver, enséñame algo que él te dice. Se venía despacio. Y agarra, me dice, ¿sabes qué? Yo he estado equivocado, años he servido el evangelio, pero he estado equivocado. Y él me ha dicho que los niños se pueden bautizar, que por qué las iglesias evangélicas impiden que los niños se bauticen. Y yo le digo, ¿dónde está la palabra? Sácame un fundamento, sácame un texto. No, Jesús se bautizó, ¿sí? ¿A qué edad se bautizó Jesús? Le digo. No, pero él fue al templo, está bien, pero la Biblia dice que fue dedicado. Y le hice la pregunta, lo que siempre nos enseña el pastor, y es bueno saber esto, hermanos, porque muchas veces el diablo viene sigilosamente y nos hace confundir. Y le digo, ¿un niño de 1 mes puede confesar su pecado? La Biblia que dice en San Marcos, y todo el que creyere fuere bautizado. ¿Un niño cree? Le digo. No, me dijo, se quedó calladito. Sinceramente tiene razón. Le digo, la palabra de Dios es bien dura y es bien clara. ¿Sabes qué dice? Arrepiéntete y huye por tu vida. Eso depende de ti, le digo. Se quedó parado un rato. Qué bonita iglesia, algún día visitaré. Le digo, no sigas a hombre, porque Dios, lo digo, el evangelio no es religión. A veces el mundo está así, hermanos, siguiendo a hombres, siguiendo denominaciones, siguiendo tradiciones, siguiendo religiones. Y cuando a ti te pregunten de qué religión eres, ¿sabes cuál es la respuesta? Yo no soy de ninguna religión, yo soy de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación de Dios con el hombre. Es una relación que tiene el hombre con Dios. Es una relación, es una vivencia. Y Nehemías tenía esa actitud porque él estaba conectado con Dios. Es por eso que él sintió amor por su pueblo. Él sintió amor por las familias. Él sintió amor por todo lo que Satanás estaba haciendo con este pueblo. El pueblo de Dios lo había convertido en un muladar. Los muros se habían derribado. Pero él vino y les declaró lo que Satanás estaba haciendo. Les hizo ver el mal camino que estaban andando. Les hizo ver que la rebeldía no traía nada bueno. Y les llamó al arrepentimiento. Y luego les reedificó lo que Satanás, lo que los enemigos habían destruido. ¿Y saben qué? Algo importante que es que se unieron para bien. Y eso es lo que tiene que perdurar en la iglesia, en el pueblo de Dios, lavado y santificado por la sangre de Cristo. Es la unidad en el Espíritu la que nos ayuda a poder seguir adelante. No es la unidad entre hombres, sino la unidad en el Espíritu. Porque la palabra de Dios me dice que el Espíritu os guiará a toda verdad. Si yo estoy andando mal, el Espíritu me va a redarguir y me va a decir cómo es que tengo que andar. El hombre muchas veces se va a confundir, pero el Espíritu Santo no se confunde. ¿Saben por qué? Porque también es Dios. Está en nosotros, hermanos, poder seguir animándonos y reedificando los muros que Satanás ha destruido en nuestras familias, nuestras vidas. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuevamente lo leo, confiad en Jehová perpetuamente. No confiemos, hermanos, en el hombre. No confiemos en la política. No confiemos en nuestros trabajos. No confiemos aún en nuestros ministerios, sino tenemos que confiar en Jehová, porque Él es el Señor y en Él está la fortaleza de los siglos. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará.
La fortaleza de Jehová está en confiar en Él, en ayudarnos unos a otros, impulsarnos unos a otros. Si alguien está desanimado, hay que orar por él. Si alguien que está desanimado, hay que impulsarle a seguir viniendo a la casa de Dios, hablarle las cosas como son, no sobarle la espalda, sino decirle: si tú te apartas del evangelio, si tú te vas de la iglesia, el diablo lo que va a querer es matarte, y de repente tendrás la oportunidad de arrepentirte, o si no, te irás camino hacia la condenación. Está en nosotros hablarle al que está desanimado: hermano, sigue adelante. Porque Satanás lo único que quiere hacer es destruir a la humanidad y matarnos y llevarnos a ese lugar de condenación. En el versículo 2:19, ya voy a estar terminando, se levantó la oposición. La oposición se burló de Nehemías, lo despreciaron y tomaron a mal todo lo que Nehemías había dicho. Pero en el versículo 20 de Nehemías capítulo 2, Nehemías, lleno de sabiduría, Nehemías, conocedor de la palabra de Dios, les contesta con sabiduría y les dice: el Dios de los cielos nos prosperará, el Dios de los cielos nos va a dar éxito. Lo que ustedes están oponiendo, el que va a pelear por nosotros es Dios. Sus siervos nos levantaremos y edificaremos, dice la palabra de Dios, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Todo aquel que se levanta en contra de Dios no tiene parte ni derecho en las obras de Jehová, no tiene parte ni derecho en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no habrá memoria de ellos, dice la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad del Padre será recompensado, aún aquí en la tierra, y recompensado en el cielo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Les invito a ponerse en pie. Está en nosotros, iglesia, animarnos y reedificar nuestros muros. ¿Cómo es que está tu muro personal delante de Dios? ¿Cómo está el evangelio en nuestras vidas? Ese es el mensaje de parte de Dios. ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo estás tu muro de tu hogar, de tu trabajo, de tu negocio, de tu familia? ¿En quién está la confianza? Padre de la gloria, bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Lo poco que he podido dar, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Padre Santo. Pero ayúdanos, Señor, como iglesia a seguir adelante. Ayúdanos como iglesia, Padre, a fortalecernos, a llenarnos de esta palabra, a llenarnos de la oración, Señor, en nuestras vidas personalmente, Padre Santo, donde solamente tus ojos nos ven, Padre de la gloria, bendito Dios. Ayuda a las familias, ayuda a los jóvenes, Padre de la gloria. Ayuda, Señor, a tu siervo Aníbal, Padre Santo. Amén. Vamos a orar por Maciel. Ella va a recibir a Cristo, amén. Vas a repetir conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, he oído que tú eres el Cristo, que tú eres el que restaura y fortalece las familias. Y hoy he tomado la decisión de servirte en mi adolescencia y en mi juventud. Ayúdame, Señor, porque yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Anótalo mi nombre y di: gracias, Señor, porque abro mi corazón para que tú seas el dueño y amo de mi vida. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay fiesta en el reino de los cielos, amén. Miren, adolescente valiente en servir a Dios. Sus padres no son cristianos, pero tiene su abuela que sirve a Cristo, tiene sus tíos que sirven a Cristo. Y hay una promesa que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Me hace acordar a mi hermano Gerardo cuando era adolescente. En su hogar había tantos problemas y le invitamos con mi hermano Luis, porque lo veíamos triste a veces a él. Lo veíamos en el colegio porque él estudió conmigo casi todo el ciclo escolar.
y le invitamos a la iglesia. Y él escuchó la palabra de Dios y aceptó a Cristo. Y ustedes lo ven a mi hermano Gerardo, lo ven sus padres, lo ven su familia. Porque en medio de su adolescencia, en medio de sus miedos, de sus temores y de todo lo que tal vez le rodeaba, pero él levantó un muro. Y ese muro, hasta el día de hoy, él está viendo la gloria de Dios en su vida, en su familia. Es por eso que tenemos que levantar muros, porque el evangelio es el muro para que Satanás no tenga parte ni suerte en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Hermanos, en esta noche el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, en la cual voy a reforzar la fe de a veces nosotros. Nuestra fe al comienzo es un juego en la cual nosotros queremos gritar a los cuatro vientos: Cristo vive. Pero en las pruebas a veces nosotros flaqueamos. La Biblia en el libro de San Juan 3:16 habla el creador del cielo y de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice su palabra que la cual Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Creemos plenamente en esa palabra todos los miembros de esta congregación.